¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Vamos a dedicar hoy el programa a la literatura y nos vamos a centrar en una obra que se presentaba recientemente aquí en Ferrol, concretamente un romance ferrolano del siglo XVIII titulado Aurca de Santo Antón, y precisamente estamos con una de las personas que directamente implicadas en este descubrimiento. Ya es la historiadora Margarita Sánchez Yáñez. Margarita, buenas tardes y gracias por estar aquí en Televisión de Ferrol. Buenas tardes y no hay de qué, es un placer. Bueno, me imagino que descubrir un romance ferrolano de esta época no es tarea sencilla, ¿no? Es algo casual, o sea, ni sencillo ni complicado, es casual. Hay un proyecto en la Universidad de Santiago, Instituto de la Lengua, que es para encontrar manuscritos del siglo XIX. Y en ese proceso se encuentra uno del siglo XVIII. Bueno, y quiero decir, claro, en principio el objetivo, o parece que la idea es pues buscar, como me dices, ¿no? Buscar textos del XIX y aparece uno del XVIII, como dices tu casualidad, pero bueno, a partir de ahí no sé si tu interés por esa época digamos se incrementa, ¿no? O se hace más notable. Yo tengo un interés grande por esa época, pero que, a ver, es derivada de que yo vivo en Ferrol, he vivido siempre en Ferrol, he trabajado siempre en Ferrol y he buscado la investigación que más había en Ferrol. Por lo tanto, yo fui investigando fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente sobre el siglo XVIII. Y esa es la respuesta. Si en Ferrol hubiese mucho medieval, pues a lo mejor hubiera sido medieval mi máximo punto de interés, pero en este caso, pues en Ferrol era más abundante lo del siglo XVIII. Y a mí me interesó, ellos, o sea, son Ramón Mariño Paz y Damián Suárez los que estaban en esa tarea como filólogos. Y ellos son los que se ponen en contacto conmigo al aparecer ese romance. En principio, supuestamente es del XIX. Ellos han encontrado una pieza del XIX. La caligrafía es del XIX y está en un legajo que pone obras autógrafas. Por tanto, en principio, si son autógrafas, el autor también es del XIX. Lo que pasa es que esa no es una pieza autógrafa, es una copia de un poema del siglo XVIII. Copia que se hace en el XIX y en el que hay otra persona que con letra del XVIII, es decir, una persona mayor, le pone unas anotaciones. O sea que el texto está en letra del XIX, unas anotaciones de corrección de alguien que vivió los hechos, y de hecho lo dice, sí. Conocílos a todos. Entonces, bueno, estaba en un atado del XIX, pero era del XVIII el texto. ¿Y se puede hablar, Margarita, de un tiempo aproximado de investigación, de esa investigación que lleva a descubrir este texto? Sí. A ver, la pregunta que me hacen a mí la contesto al momento. Ellos me dicen que el texto puede ir desde 1777 hasta 1830 y pico, y que creen que es de 1830 y pico. Y bueno, yo creo que al día siguiente ya les contesté que era de 1777. Yo eso lo tenía fácil. Ahora, una vez que lees el texto, y ellos me lo mandan al momento, ya tan pronto se ponen en contacto conmigo, me lo envían, y entonces yo empiezo a pensar que de eso se puede saber. Se puede saber si lo que cuenta es verdad, se puede saber si los personajes son reales y verdaderos, si existieron, y entonces sí que la investigación se dilata en el tiempo, de tal manera que han transcurrido 2 años. Bueno, entraremos dentro de muy pocos minutos realmente en el contenido. Y miento, perdón, sí. Quizá 2 y medio pasados.
Que se dice pronto, pero es que tiempo. se dice pronto, pero es tiempo, sí. Bueno, decía yo que trataremos, por supuesto, dentro de unos minutos el contenido de ese poema, un contenido bastante descriptivo, pero antes hay que hablar de las colaboraciones, porque me imagino que sin colaboraciones este trabajo a lo mejor sería imposible, ¿no, Margarita? Sí, a ver, el texto es un texto que estaba, en principio, se iba a investigar desde el punto de vista filológico. Casi diríamos exclusivamente. Sí. Son dos filólogos los que lo iban a hacer. ¿Qué ocurre? Que lo que cuenta pues es más, o sea, que traspasa los límites de la filología, sí. Es sociolingüística, porque es sociedad, es historia, sí. O sea, que se prestaba mucho más. Y luego la historia, la primera parte, que es el propio viaje de la Urca San Antón, de retorno desde La Habana a Ferrol, pues planteaba muchas cosas que afectaban también a lo lingüístico, es decir, cómo habla cada personaje, cómo habla el capitán, cómo habla el piloto, cómo habla el contramaestre. Entonces, unos hablan en castellano, otros hablan más en castrapo y otros hablan en gallego, ¿no? Entonces, incluso para dar las órdenes, cuando pasa algo, había que saber quién da la orden. Y para eso se necesitaba pues que alguien nos ayudara en ese sentido, o me ayudara, porque sí. La que estaba haciendo el estudio histórico era yo, aunque tengo que decir que yo he aprendido mucho, pero creo que también han aprendido en el sentido de que, claro, yo aportaba datos. Por ejemplo, el capitán, bueno, pues por ser capitán o comandante del buque, que no es la graduación, sino que todo el que manda es el capitán del barco, sí. O el comandante del barco. Sí. Y este, que era un Bruñón de Vértiz, pues es un señor que por ser marino y oficial y de alta graduación hablaría en castellano, pero es que además es criollo. Entonces, claro, si tirando del hilo tú llegas a saber de dónde es cada uno, las cosas van casando, ¿no? Van casando mucho mejor. Hablaba castellano y además es que tenía que hablar castellano, o sea, era totalmente lógico. Y bueno, y lo mismo con las órdenes, porque la vida en una urca a mí me recordaba mucho, al leer el poema. Hace 2 o 3 años pusieron una reposición de la película El motín de la Bounty, de Marlon Brando. Bueno, pues con un maltrato a la tripulación y tal. Y de alguna manera pues se refleja que eso, sobre todo en situaciones de peligro, era habitual. Te dicen que si le dan una bofetada, si dicen blasfemias, o sea, en situación de riesgo vale todo, incluso entre amigos, ¿no? Y bueno, pues es interesante también ver cómo eran las relaciones entre la tripulación y los mandos, o incluso cómo se comportaban los jefes cuando se encontraban con barcos extranjeros, sí. Que también aparece en el texto. Me comentaba Margarita que había aprendido mucho en esta investigación. Bueno, hablando de su experiencia personal, a la hora de descubrir este romance, ¿se puede decir que ha sido apasionante estos más de 2 años, 2 años y medio que nos decía antes? Yo tengo una característica, no sé si es un vicio o simplemente una característica. Yo empiezo un trabajo y siempre me entusiasmo con él. Y desde luego con este me he entusiasmado, sí. Sí, sí. Pero bueno, me pasa siempre, ¿eh? Bueno, y ahora hablamos sí, de ese contenido del poema, aunque un poco ya lo ha adelantado. Hay que destacar, hablando de la parte de la filología, que es un texto escrito en su mayor parte en gallego, ¿no? Claro, eso le da un mérito, la verdad, incluso mucho mayor que el que se había sospechado de ser del siglo XIX. En fin, todos sabemos que en la literatura gallega hubo una época de esplendor, que es la Edad Media, a la época de los cancioneros, e incluso una prosa importante, ¿no? con la crónica troyana y con la demanda de Santo Graal y todo eso. Pero después, cuando empiezan los séculos oscuros, pues prácticamente hay muy poca producción.
hay algún soneto, hay alguna composición, pero pocas. Y ya en el siglo XIX, sí, en el siglo XIX empiezan los panfletos con la guerra y la independencia, y luego ya hay que esperar un poco más hasta que ya se coge, digamos, carrerilla con el Prerresurdimento, con Pintos y Añón, y luego ya adelante con Rosalía Curros y Pondal. Pero antes la cosa no... Yo siempre he creído que ha habido producción en gallego, no publicada. Y seguramente hay, y ha habido, mucha más, pero que se ha perdido. En este caso la suerte es que se haya conservado. Y desde luego pues es importante precisamente por eso, porque se conserva poco. Y ese es el punto. Hablaba ahora de las diferentes etapas por las que ha pasado el gallego, etapas mejores, etapas peores. ¿Se podría hacer una comparación entre la situación actual del gallego y la situación a lo mejor de alguna de estas épocas, digamos, no. digamos, gloriosas del idioma? ¿O cómo ve el idioma gallego actualmente en relación a la poesía, por ejemplo, que es lo que estamos hablando, ¿no? La literatura. Yo lo veo con dificultades. A ver, el gallego era la lengua normal, y por tanto estaba normalizada en la Edad Media, en el sentido de que todas las capas sociales, inclusive pues la nobleza, diríamos los ricos, pues todo el mundo era gallego hablante, el castellano no estaba. Por lo tanto, era una época de esplendor con todas las de la ley. Sí. Hombre, después por una serie de problemas fundamentalmente políticos, pues lo que ya sabemos, el desastre de la guerra de Pedro I contra Enrique II, los castigos que se hacen a la nobleza, la llegada de nobleza foránea, y entonces se produce un mimetismo, es decir, empieza un poco el concepto de la diglosia. No es que la gente en el siglo XVI o XVII quisiera hablar en castellano, pero sí que de alguna manera ya están identificando, hombre, los ricos, los que visten bien, los que son nobles, son castellano hablantes. Entonces parece que es más distinguido, ¿no? Aunque no se hablase. De alguna manera había ya un poco de caldo preparatorio. En fin, hay varias etapas que son malas para el gallego y que explican precisamente que esa gente alta y distinguida, que nobleza y preparada, en un tiempo en que la mayor parte de la gente no sabía ni leer ni escribir, pues evidentemente lo que se escribe en castellano.